Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En horas de la tarde de hoy fue dado a conocer públicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia, está disponible también en Cuba Debate y otros medios de comunicación, la versión 22 del anteproyecto de Código de las Familias, un documento sin dudas importantísimo en el desarrollo constitucional del país. Dándole seguimiento a lo que la Constitución mandató, pues ha estado trabajando en este anteproyecto y su publicación oficial hoy para el conocimiento de nuestro pueblo constituye un paso importantísimo en todo este proceso. Del valor de este anteproyecto, de cómo se ha trabajado, de cuáles son los pasos que vendrán ahora en este proceso, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia de nuestro país, la doctora Yamila González Ferrer, profesora titular y vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la doctora Ana María Álvarez Tavío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y también presidente de la Sociedad de Familia, de Derecho de Familia en la Unión de Juristas. Es parte de los componentes de la comisión que ha estado trabajando, son parte de la comisión que ha estado trabajando en la redacción de este anteproyecto, y creo que con este panel de lujo pues tendremos elementos pues suficientes también para un primer acercamiento desde la mesa redonda. Los irán haciendo todos nuestros medios de comunicación a este importante documento. Así que les propongo que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de comenzar nuestra mesa redonda, vamos a ir a nuestra sección La Noticia del Día. Bueno, según la agencia Prensa Latina, una amplia y calurosa acogida ha recibido el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ocasión de su visita oficial a México. Invitado por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues Díaz-Canel llega a México para celebrar este 16 de septiembre el Día de la Independencia Mexicana. Organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, movimientos solidarios con la isla, instituciones y personalidades de la cultura mexicana, así como cubanos residentes en esa nación, han patentizado su apoyo a la revolución socialista y al mandatario cubano en las últimas horas, y el repudio a provocaciones oportunistas como las del expresidente mexicano Felipe Calderón y dirigentes del Partido Acción Nacional, una organización política de derecha. Entre las voces solidarias con la revolución, el presidente y el pueblo cubano, ha estado la del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Morena, el partido de gobierno, creado precisamente por López Obrador. Sus representantes han ofrecido una cálida acogida a esta visita. También han dado muestras del respeto al heroico pueblo cubano, que ha resistido por más de 62 años las embestidas del imperialismo. El Partido de los Comunistas en México significó su acogida a Díaz-Canel y diciendo que México lo recibe con los brazos abiertos porque Cuba representa el progreso, la cooperación internacional, el faro de luz y la esperanza en un mundo mejor. Dentro de las acciones de respaldo a esa visita, también ha trascendido en las últimas horas una concentración frente a la embajada cubana en el Distrito Federal, convocada por el Comité Antifascista 4T Patria Grande. Una nota de prensa latina destaca además el apoyo del Partido Popular Socialista de México y también de otras organizaciones del Frente Continental de Organizaciones Comunales, el Observatorio Ciudadano de Coayacán y la Escuela de Cuadros de Moreno, quien han hecho han patentizado su apoyo a esta visita en una proclama firmada además por 90 intelectuales mexicanos, los cuales encabezan los escritores y periodistas Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II y John Sachs Fernández. Es parte de la expectativa con esta visita del presidente cubano a México. Estará invitado de honor a las celebraciones por el 211 aniversario de la independencia de ese país y también para la próxima cumbre de CELAC que tendrá lugar el fin de semana en la Ciudad de México. Acontecimientos sin duda de importancia para la región, solidaridad en México frente a los ataques de la derecha por la visita del presidente cubano a ese país. Con esta noticia que tendrá seguimiento, por supuesto, en próximos espacios informativos, comenzamos nuestra mesa redonda de hoy.
Bueno, y como decíamos, hoy ha sido presentado públicamente la versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, un documento que ya la semana pasada se convertía un poco en más público a partir de la reunión de la comisión que estuvo encabezada por el presidente de la República, donde se hablaba precisamente de comenzar un proceso de mayor conocimiento de este proyecto, que ha sido este anteproyecto que ha sido trabajado por una comisión donde hay distinguidas personalidades como las que me acompañan esta tarde en nuestra mesa redonda. Me gustaría comenzar, ministro, hablando del trabajo que ha llevado hasta aquí. ¿Cómo se ha llegado a esta versión 22 del anteproyecto y cuáles son los elementos, por supuesto, que se han tomado en cuenta desde la conformación de la comisión hasta el momento en el que estamos ahora? Un saludo, Randy, a ustedes, a nuestro pueblo, a los televidentes, radioyentes. Siempre la altísima satisfacción de compartir en este programa información, criterios con nuestro pueblo. Bueno, ha sido un proceso intenso. Nosotros informar a nuestro pueblo que, como se conoce, la Constitución de la República, que fue aprobada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo por referendo popular y proclamada el 10 de abril del 2019, estableció en su disposición transitoria 11ª que el nuevo Código de las Familias sería el resultado de una amplia consulta popular y también de un referendo que a esos efectos convocará oportunamente la Asamblea Nacional del Poder Popular. Siempre habría que preguntarse, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es necesaria una nueva ley en materia de familia? Es necesaria para cumplir en primer lugar y desarrollar los derechos y principios de nuestro ordenamiento político y jurídico refrendados en la Constitución. Es necesaria porque tenemos que llevar a una norma jurídica y hacer patente y cumplir esos principios de dignidad humana, esos principios de igualdad que son consustanciales a nuestra sociedad. Y también para brindar toda la importancia que deriva en nuestro país a la institución familiar como una célula fundamental de la sociedad y su papel inigualable en la transmisión entre generaciones de tradiciones, de valores y de afecto, que es un tema sobre lo que volveremos durante esta mesa redonda, Randy. Bueno, desde el año 75, conoce nuestro pueblo, tenemos vigente el actual Código de Familia. Que fue un código revolucionario en su momento. Nosotros siempre consideramos, hay consenso, yo diría unánime, en el planteamiento de que este código constituyó un hito, constituyó un paradigma de promoción de valores éticos, morales de la familia cubana. No se puede perder de vista del momento en que lo hace. Fíjense, un momento incluso bastante inicial del proceso revolucionario y que había que romper, tenía que provocarse ruptura de determinados cánones tradicionales, clasistas, que imperaban como parte de la sociedad que hereda, que transforma también el proceso revolucionario. Y ya después de más de 46 años de promulgación, ese código, por las nuevas dinámicas de la impuesta establecida por la Constitución, por el propio desarrollo de la sociedad, ya no era coherente, entre otros órdenes, con la diversidad de tipos de familias que existen hoy en la sociedad cubana. Entonces es ineludible imprescindible dotarnos de una legislación que en materia de derechos familiares se parezca a la sociedad actual, a la sociedad perspectiva de nuestro país, y también busque mecanismos de solución armónica de conflictos, busque soluciones rápidas, no burocratizadas. Es decir, tenemos un grupo de argumentos sólidos que justifican esa necesidad de una nueva ley, de un nuevo código de la familia. Me preguntaba Randy, bueno, y hasta ahora, ¿cómo llegamos aquí a este momento, no? ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo? 22 versiones significa que ha habido un trabajo intenso, ¿no? Es trabajo, sí, a muchas personas con razón le llama la atención, bueno, 22 versiones. Yo, dar solamente el dato, claro, como mecanismo de trabajo, se procura controlar cada una de las versiones que se van elaborando, porque ellas son el resultado en sí mismo de procesos de consulta, de conciliación,
de consenso. La sesión de la comisión, imagino, es prácticamente nuevo, ¿no? Un nuevo aporte, un nuevo elemento. Desde el 16 de julio de 2019, en fecha tan temprana, a partir de la promulgación de la Constitución, el 10 de abril, como ya mencionaba, se constituye este grupo de trabajo. Sobre eso nuestro pueblo ha recibido información, que coordinado por el Ministerio de Justicia, se integró por reconocidos expertos, yo llamo la atención sobre ese elemento, reconocidos expertos en estas materias y otras afines, de un grupo de instituciones importantes del país, muy ligadas a estos temas del derecho familiar, como el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Salud Pública, Relaciones Exteriores, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional para la Educación Sexual, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que hoy está aquí representada por los profesores, la Oficina Nacional de Estadística e Información era imprescindible. Y ese grupo de trabajo durante toda esa etapa, Randy elaboró 20 versiones de ese anteproyecto. Como fue informado oportunamente nuestro pueblo, el 22 de marzo del 2021, el Consejo de Estado, por su acuerdo número 149, aprobó entonces la comisión encargada ya de la elaboración del proyecto que será presentada ante la Asamblea Nacional. Una comisión integrada por diputados, por otros representantes de varias instituciones y también de organizaciones sociales y demás. En ese momento hemos explicado que ya el anteproyecto sale de los límites, aunque amplio, de los límites del grupo temporal de trabajo y llega a otro grupo de personas con otros saberes, con otros conocimientos, con otras maneras de encarar el ejercicio de estudio y de debate del anteproyecto y por tanto ya estamos ante una versión mejorada, una versión más consensuada, que ha sido el resultado, yo quiero llamar la atención sobre eso, que ha sido el resultado de intensas y yo diría portadoras jornadas de estudio y de trabajo por la comisión. Y ese resultado y ese trabajo nos derivó en la versión 22, que como mencionaba, hoy a las 2 de la tarde ya fue publicada por la página oficial, el sitio web oficial del Ministerio de Justicia, y junto con el anteproyecto hemos publicado una nota introductoria que contiene, en resumen, muchos de los argumentos que hoy en este primer acercamiento vamos a brindarle a nuestro pueblo, que contiene también, yo creo que de forma importante hemos coincidido, Randy, un glosario de términos. Esta es una norma jurídica que en tanto reservorio de mucha ciencia constituida, tiene un grupo de categorías, de conceptos muy propios que es importante que nuestro pueblo conozca, y eso lo hemos publicado hoy también en el sitio oficial y que, como mencionaba, ya está siendo publicado por otro grupo importante de medios de prensa, de otro grupo de instituciones. Ya estoy viendo ahí comentarios en Cubadata, al menos hay 13 ya publicados, pero eso significa, bueno, va dando muestra de que hay un interés. Pero en la reunión reciente donde ustedes presentaban esa versión 22, se hablaba entonces de iniciar un proceso de consultas especializadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que viene en este proceso? ¿Qué importancia tiene? Es importante, Randy, porque esta publicación, que por supuesto ha sido la noticia, es parte de ese proceso de consulta especializada. Es decir, el trabajo realizado por el grupo de trabajo, tal vez cronológicamente hablando, por la comisión encargada, ahora se fortalecerá, se nutrirá del criterio y del consenso también de un grupo de instituciones, sociedades científicas, organizaciones sociales, que pueden y van a aportar mucho al debate, a nutrir el código, al anteproyecto, de mejores fórmulas, de mejores maneras de expresar, de precisar determinadas instituciones. Y ese proceso inicia en las próximas horas prácticamente. Ya incluso podemos afirmar que con determinadas instituciones hemos ido adelantando ese proceso de consulta y de conciliación. ¿Por qué es una consulta especializada? Porque precisamente se trata de dotar de otros elementos, de otras herramientas el anteproyecto antes de presentarlo definitivamente ante la Asamblea Nacional para los procesos legislativos que establece la
Asamblea Nacional. El estudio, ayuda a fortalecer el documento y a ir creando consensos también. Y a crear consenso. Y esta publicación, que no es parte de eso, en algún momento, y sobre la mesa redonda podremos volver otra vez, Randy, no es, queremos llamar la atención, no es la consulta popular que en su momento dispondrá la Asamblea Nacional, en el momento, en las maneras, que será organizada, rectorada, captada la información más específica por el Consejo Electoral Nacional. Ahora estamos adelantando, damos publicidad a este proyecto porque es útil, porque es necesario, porque nos va adelantando criterios, opiniones, para que nuestro pueblo también lo estudie. Yo insisto en ese concepto, es importante estudiarlo. Es una norma jurídica voluminosa, es esto que... 120 páginas más o menos. Sí, tiene 483 artículos, necesariamente voluminosa, no podemos simplificar temas ni excluir instituciones, los profesores van a explicar muchas de ellas en este primer momento. Entonces hay que estudiarlo, hay que irlo estudiando e irlo concretando. Nosotros hemos habilitado, Randy, un correo electrónico, más allá de toda la información que que ya estamos recibiendo por las redes sociales, un correo electrónico en el Ministerio de Justicia, hemos identificado como familias@minjus.gov.cu, por el cual vamos a recibir todos los criterios que nuestro pueblo nos quiera brindar. De hecho, ya lo estamos recibiendo. Y es importante entonces que nuestro pueblo conozca, estudie, fortalezca sus criterios propios sobre la norma jurídica, que se trata de una norma, como hemos dicho, trascendente, necesaria, que tiene como base la dignidad, que tiene como base la igualdad, que se concibe y se ha construido para brindar, para proteger todos los derechos a todas las personas y sobre todo, también yo diría como elemento importante, una norma jurídica que tiene muchas variantes jurídicas para proteger, para regular todas las variables que también se dan en la vida, en la familia, en las personas de nuestro país. Ese es un elemento importante que trasciende a todas las instituciones del derecho familiar y que sobre esa base estaremos desplegando una intensa labor comunicativa, formativa también y de intercambio, Randy, con nuestro pueblo. Todo lo que usted decía, todos los derechos de todas las personas, un elemento imprescindible para entender la magnitud de este documento que ahora comienza su proceso de consultas especializadas, pero de la que ya el pueblo puede también opinar y puede dar sus criterios a través de este correo del Ministerio de Justicia y por supuesto también nuestros medios de comunicación estarán al servicio de todo este importante proceso en nuestro país. Pero ¿qué novedades trae este proyecto, este anteproyecto de Código de las Familias? De eso estaremos hablando con nuestros profesores invitados esta tarde. Siga con nosotros. Para llegar a las esencias detrás de las apariencias, para rasgar la costura de la manipulación mediática, para dejar atrás los lugares comunes y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos, con Filo, cada martes y jueves, después de la novela. Bueno, alguien que ha especializado su labor en el derecho, en el tema de la familia y que hoy ha escrito un artículo que les recomiendo en el periódico Granma, nos va a ayudar a empezar este momento de nuestra mesa redonda para adentrarnos un poquito en las novedades que trae un Código de las Familias. ¿Qué es lo que nos hace traer aquel del 75 a la actualidad y cómo eso pues nos involucra a todos los cubanos? Y sobre eso me gustaría, profesor Leonardo, hablar precisamente de algunas de las novedades que este código trae y que constituyen elementos imprescindibles que debe conocer nuestra población. Sí, buenas tardes, Randy, buenas tardes también a los televidentes y radioyentes. Hoy se ha hecho la puesta de largo de la versión 22 del Código de las Familias, que es un anteproyecto que refleja
la evolución del pensamiento de las ciencias afines. El derecho de las familias, como se ha dicho en varias oportunidades, es el menos jurídico de todas las ramas del derecho. Y por lo tanto es una materia que tiene que abrevar en fuentes que le son afines, en materias que le son afines. El anteproyecto ha tenido que abrevar de la evolución del pensamiento de sociólogos, psicólogos, filósofos, demógrafos, porque las familias están en todos. Y por lo tanto es ese código o ese anteproyecto que además yo diría que el primer elemento que tiene es que, como lo fue el código de 1975, este es un código rupturista. O sea, es un código que rompe paradigmas, es un código que requiere una mentalidad en la cual se piense en ese sentido plural, porque es un código que va a apostar por un sentido de la inclusión, no de la tolerancia, la inclusión, derechos para todos. Bueno, el mismo título de llevar de código de familia a código de las familias ya implica un cambio importante, esa es ¿no? la primera novedad. O sea, mientras que el código de 1975 se llama Código de Familias, el título que se propone para esta norma es Código de las Familias, respondiendo así al mandato constitucional. El capítulo 3 del título 5 de la Constitución se refiere a las familias y el constituyente continuamente hace alusión al plural. Y ese plural es un plural enfático del constituyente. El lenguaje no es neutro, el lenguaje tiene un sentido muy especial en una norma como la norma que regula el derecho de las familias. Y por lo tanto no es un capricho que se utilice la letra N para hacer para hacer referencia al plural, sino que ese plural es un plural que lo que está es reconociendo el principio de pluralidad familiar que está reconocido en el artículo 81. El artículo 81 es el pórtico. El 81 de la Constitución es el pórtico de este futuro nuevo Código de las Familias. ¿Por qué? Porque el artículo 81 abraza, reconoce, protege las familias y dice expresamente, y cito, cualquiera que sea su forma de organización. Y por lo tanto les da un tratamiento igualitario sobre la base del principio de igualdad y un tratamiento paritario. O sea, no hay una familia hegemónica una frente a otras. No es que la familia matrimonial es la familia paradigmática y a partir de la familia matrimonial yo voy a regular el resto de las familias. No. Igualmente la Constitución establece como valor supremo la dignidad en su artículo 40. Reconoce el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 47. Toda persona tiene derecho a escribir su propia biografía. Y en la construcción y el hecho de escribir la propia biografía implica también el derecho a fundar y a constituir una familia. Eso lo establece la Constitución precisamente en el artículo 81 y a partir de ahí el Código de la Familia tiene que, como norma infraconstitucional, tiene que desarrollar este postulado constitucional. ¿Cuáles son los signos más novedosos del Código de la Familia? Bien, el reconocimiento de la pluralidad familiar. O sea, la posibilidad de que en ese código están reconocidas, están previstas las distintas construcciones familiares y los roles que tienen las personas en esas distintas construcciones familiares. Familias extendidas, familias reconstituidas, familias homoparentales, familias monoparentales, familias nucleares, familias transnacionales, todas ellas, porque ese es el gran mosaico. La familia cubana se extiende por toda la geografía cubana, pero de una manera como un mosaico en el cual hay distintas construcciones o constelaciones familiares y todas ellas tienen derecho a reconocerse. No es que se reconozca una y por lo tanto ese reconocimiento de uno excluya a las demás. Todos tienen cabidas. Es un derecho para todos. Es un derecho que de manera tal que el Código de la Familia va a tener esa tesitura. Vamos a reconocerle derechos a todos los modelos familiares de manera tal que todos estén representados. Y no solo los modelos familiares, sino también las personas en situación de vulnerabilidad. Esa también es una novedad respecto al Código de 1975. Ahí están reflejadas en el entorno sociofamiliar, Randy, porque esto es importante, las personas en situación de discapacidad, niños, niñas en situación de discapacidad, mujeres y hombres en los roles de padres, madres, ¿verdad?, en situación de discapacidad, las personas adultas mayores, el derecho que tiene a elegir el domicilio, el derecho que tienen las personas adultas mayores a tener también una vida en familia, las personas que padecen violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones. Esto también es importante. La manera en que se expande la afiliación, ya no, el Código de la Familia es un código de los afectos. En la Constitución, en el artículo 82, lleva al afecto, que es una categoría de la psicología, que supera el umbral de la psicología, llega al derecho y además se constitucionaliza. Cuba tiene la única constitución que ha llevado el afecto, porque el artículo 82 de la Constitución hace referencia que se protege lo mismo en matrimonio que las uniones
de hecho efectiva, pero siempre que se basen y tengan naturaleza afectiva, o sea, siempre y cuando estén sustentadas en el afecto. O sea, por esa razón es trascendental que en ese sentido se establezca. Una novedad también es que no se distingue tanto en el matrimonio como en la unión de hecho el género de los que van a integrar la unión de hecho, los que van a integrar el matrimonio. No es posible jerarquizar modelos familiares, no es posible darle una cabida a uno solo, o sea, decir que la única posibilidad que tienen las personas por razón de su orientación sexual es constituir una unión de hecho y no así un matrimonio, porque eso implica que la unión de hecho sería una fuente de constitución de la familia de segundo orden o de segundo grado y jerarquiza los modelos familiares. De igual manera, el Código de la Familia tiene una mirada transversal a niños, niñas y adolescentes, dando respuesta, que era una respuesta a los convenios internacionales. Esto también es significativo. Eso es importante porque hablar de la actualidad del código tiene que ver también con la actualidad que en el mundo van teniendo estos temas, ¿no? Exactamente, se ha abrevado, y esto también es importante, se ha tomado en cuenta la experiencia latinoamericana. Se ha estudiado el derecho argentino por la importancia que tiene el Código Civil y Comercial argentino, pero también se ha estudiado la legislación europea y se ha estudiado el derecho chino. Hay normas del derecho chino que han tenido influencia o importancia en la regulación de este Código de la Familia. O sea, se ha tomado en cuenta lo que está pasando. Es un código muy actualizado porque es un código que tiende precisamente a tomar las tendencias que hay en materia de derecho familiar, sobre todo en materia, por ejemplo, en el derecho filial. Después se explicará las novedades que también hay en el derecho filial. Se extiende el derecho filial, se rompe con el paradigma de la sangre, o sea, solo la sangre como fuente de la relación filiatoria. Las técnicas de reproducción humana asistida también. En Cuba llevamos años aplicando las técnicas de reproducción humana asistida y lo más importante en materia de derecho a familia no es la aplicación como tal de la técnica, sino los efectos filiatorios que las técnicas de reproducción humana asistida tienen. Y por lo tanto sería la primera vez que en el derecho cubano se responde a la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. Y de igual manera yo le decía el tema de los niños, niñas y adolescentes porque respondemos a la Convención de los Derechos del Niño, a los artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y se incluye una categoría que los psicólogos van a estar muy contentos y satisfechos con esa inclusión, que es la autonomía progresiva. La Convención Internacional del Niño fue la primera norma que hace referencia a la evolución de las facultades del niño, la evolución de las facultades psicológicas del niño, de manera tal que el niño sea protagonista de sus actos en la medida en que van madurando sus facultades intelectivas, sus facultades cognitivas. De modo tal que en la medida que evolucionan esas facultades, pues la dirección de los padres sobre la base de la responsabilidad parental va disminuyendo porque el niño pues toma las riendas sin por supuesto tomarlas definitivamente hasta que arriba la mayoría de edad a los 18 años. Hay un aspecto importante que creo que es significativo, que es el lenguaje, como decía. Precisamente hay categorías o instituciones clásicas que hemos tenido y que nuestra subjetividad está formada como por ejemplo la patria potestad, que es una categoría, una institución que viene del derecho romano y que la patria potestad hoy ha derivado en responsabilidad parental. Los códigos más modernos de América Latina y de Europa hoy han relegado a la patria potestad por el significado peyorativo que tiene la patria potestad, en la cual hay una total verticalidad de las relaciones filiales, en la que la patria, o sea, el decisor de todas las facultades de los hijos son los padres, y los padres tienen prácticamente un derecho de corregir incluso físicamente a los hijos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se propone el cambio de derivarlo de patria potestad a responsabilidad parental, porque esa es la esencia de la institución. Son elementos sin duda importantísimos. Usted hablaba incluso del lenguaje. Y desde la tradición familiar y por sangre le corre a Yamila fue ese tema de la defensa también desde el lenguaje y desde las ideas de temas tan imprescindibles como el papel de la mujer en nuestra sociedad y el tema de la equidad de género. Ahora que estamos y hemos estado discutiendo incluso aquí en la mesa, Yamila, temas como la violencia contra la mujer, el tema de la equidad de género, ¿cómo esto se refleja en este anteproyecto de Código de las Familias? ¿Cuánto de novedoso trae también en este sentido y en otros que consideres que se pudieran apuntar? Bien, buenas noches, Randy, y bueno, para todas y todos los televidentes. Efectivamente, el tema de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres, es uno de los de mayor impacto, como lo fue en su momento en el Código de Familia del año 1975, pero ahora se potencia
y se eleva a unos niveles importantes. Yo quiero decir antes que cualquier otra cosa, que en este proyecto está también la impronta y la esencia del pensamiento de la compañera Vilma, porque llevamos muchos años trabajando en las modificaciones del código, y bueno, se recordarán otras veces que hemos estado aquí en la mesa de ideas, proyectos, propuestas vinculadas a las modificaciones del Código de Familia que parten de esas comisiones iniciales que dirigió la compañera Vilma desde su presidencia en la Federación de Mujeres Cubanas, y muchas de las cosas que repito, están en este proyecto, parten de esas esencias que en las que influyó definitivamente la compañera Vilma. Y en materia de derechos de las mujeres, efectivamente, son reconocidos sus derechos en una amplitud todavía mayor, es decir, en toda su diversidad. Si estamos hablando de la diversidad familiar, de la diversidad que tenemos en nuestra población, también la diversidad dentro de las mujeres, de sus miradas diferentes, desde la mirada de la edad, de la orientación sexual, del color de la piel, de la discapacidad, en fin, de muchas miradas, está incluido en nuestro código, obviamente desde la perspectiva del escenario familiar. Se reconoce el derecho de las mujeres a un uso del tiempo equilibrado, donde puedan cumplir sus responsabilidades, pero también tener tiempo y condiciones para su desarrollo integral, para su empoderamiento. Hay una fuerte protección frente a la violencia basada en género en el escenario familiar, que incluso tiene consecuencias en las diferentes instituciones. Hay muchas propuestas vinculadas, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos. Sabemos que en este ámbito, en la práctica, se dan muchas situaciones por incumplimientos de las pensiones alimenticias. Bueno, ahí también hay una proyección incluso vinculada, porque tenemos que vincular a las otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo el Código de Procesos, que está próximo a aprobarse, que también tiene, por ejemplo, propuestas muy interesantes en el ámbito de la ejecución de la sentencia, en fin, cosas que conectan con las propuestas que desde lo sustantivo se hacen en nuestro proyecto. Se prevén alimentos, por ejemplo, durante el embarazo a favor del concebido, se regulan explícitamente cuestiones vinculadas al deber de cuidado familiar, que como se conoce recae fundamentalmente en las mujeres. Se refuerza el valor económico del trabajo en el hogar, también que tuvo su inicio en el código vigente, pero que ahora todavía desde el punto de vista económico se fortalece incluso con consecuencias ante divorcios, ante separaciones. Por ejemplo, se fijan pensiones, se perfecciona la figura de la pensión al excónyuge en situación de vulnerabilidad. Se prevén posibilidades de pactar el régimen económico del matrimonio, porque incluso cuando el profesor Leonardo hablaba de seguir las convenciones internacionales, también el proyecto recoge importantes consideraciones, observaciones y recomendaciones que los comités de expertos han realizado a Cuba sobre determinados aspectos de las relaciones familiares. Otro elemento es que se refuerza la responsabilidad paterna desde una perspectiva de género y desde esa mirada de corresponsabilidad parental. Por ejemplo, tenemos actualmente una guardia y cuidado unilateral. Bueno, habrá posibilidades de una guardia y cuidado compartida. Siempre, por supuesto, nuestros tribunales tendrán que valorar el caso concreto, porque en familia siempre tenemos que mirar a esa particularidad, porque cada familia tiene sus formas de funcionamiento, sus conflictos particulares. En cuanto al tema de la violencia basada en género, violencia familiar, bueno, el proyecto ya tiene un título dedicado a ello y transversaliza, como les decía, todas sus instituciones, y se reconoce la violencia basada en género, pero también la que ocurre contra las niñas, niños y adolescentes, contra otros miembros de la familia, desde la violencia psicológica, la física, la económica y patrimonial, y tiene, como ya les decía, consecuencias. En el ámbito de los derechos de los niños, se pondera en las relaciones parentales la posibilidad de una crianza positiva, de métodos de educación que sean armónicos, en el que los derechos de los niños también a ser escuchados, a participar de las decisiones,
pues sean tenidos en cuenta. Y estas son cuestiones obviamente muy importantes para un desenvolvimiento lo más adecuado posible de las relaciones familiares. Voy a acotar solamente dos cuestiones más. Una, la posibilidad de la incorporación de métodos alternos de conflictos para la solución de las situaciones en el ámbito familiar, como la mediación, que también tiene una expresión en el Código de Procesos, bueno, en qué espacios, en qué condiciones puede darse, pero obviamente siempre que se haya posibilidades donde no haya violencia, donde haya un equilibrio de poder, que puedan darse soluciones armónicas que partan de los mismos miembros de la familia con la ayuda de otra persona especialista que pueda contribuir a eso, bueno, pues tiene una fortaleza muy grande. Y otro elemento es el de la creación de la Defensoría. El Ministerio de Justicia asume como una de sus funciones la creación de una Defensoría para la representación de niños, niñas y adolescentes, personas en determinadas situaciones de vulnerabilidad, víctimas de violencia, y eso obviamente fortalece todas las garantías que se pueden tener ante la solución de conflictos familiares, fortalece el papel velador de la legalidad de la Fiscalía, y yo creo que contribuye de manera general a que la solución de los conflictos en este ámbito puedan, resolverse de la mejor forma. Bueno, son elementos sin duda que habrá que desarrollar más adelante, porque todos en sí mismos llevan pues comprensión, llevan análisis, y creo que son elementos muy novedosos como estábamos escuchando, pero hay muchos más y que tienen que ver también, que me parece un sector muy importante, ese de los niños, niñas y adolescentes. De eso estaremos hablando ahora en breve aquí en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Este jueves en la mesa redonda, la generación eléctrica en Cuba. El ministro de Energía y Minas y directivos principales de la Unión Eléctrica comparecerán este jueves en la mesa redonda para ampliar detalles sobre la actual situación y perspectivas de la generación eléctrica en el país, las medidas de contingencia adoptadas y otras informaciones de interés. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Como se adelantaba, en esta mesa redonda hay elementos importantes del Código de la Familia que me gustaría desarrollar un poquito más ahora con la profesora Ana María Álvarez Tavío Albo. Y tiene que ver, profesora, con los temas parentales, con los temas de los derechos de los niños, los adolescentes, los jóvenes, el espacio familiar, también como parte de la defensa de esos derechos. ¿Cuánto de novedoso tiene el Código en función de defender esos derechos y de crear esa armonía en la familia? Sí, muy buenas noches, Randy, muchas gracias por la invitación y saludos a todos nuestros oyentes desde cualquiera de los medios de comunicación. Como adelantaba Yamila, en el proyecto se fortalece la presencia y el papel que juegan los niños, niñas y adolescentes dentro del espacio familiar, sobre todo que bebe desde de la Convención de los Derechos del Niño y la protección dentro de la protección vista de manera integral dentro de este contexto. Es importante recalcar que la familia es de las instituciones más impactadas en los últimos 40 años, me atrevo a decir todavía más en los últimos 30 años, por múltiples factores. Es la que más transformaciones ha sufrido, sobre las que más ha incidido, por ejemplo, factores como el desarrollo de los medios tecnológicos de comunicación, el desarrollo de las ciencias médicas y el desarrollo de muchos otros saberes que tienen una influencia en la familia. Y esto ha incidido notablemente dentro de una
gran institución dentro del derecho familiar, que es lo que denominamos la filiación, que es esa relación entre madres, padres con sus hijos e hijas, y que está intencionadamente protegida a partir de los artículos 83 y 84 constitucionales. Es importante que el pueblo siempre tenga a la mano, una vez que ya comience a analizar el Código de la Familia, el proyecto del Código de las Familias, tenga a la mano la Constitución, para que pueda comprobar que cada uno de los preceptos constitucionales tiene su desarrollo y su reflejo mucho más extendido en este texto sustantivo familiar. La afiliación es de las que más transformaciones ha sufrido, porque ya no es solo el elemento consanguíneo, el elemento biológico el que va a tener la primera importancia dentro de estas relaciones de filiación. A la filiación que nos viene por naturaleza, por la procreación natural, se suma una que históricamente también ha existido, que es la adoptiva. Lo que sucede es que hay que encontrar las razones de los bajísimos niveles de autorizaciones de adopción en Cuba, a pesar de que hay muchos niños, niñas y adolescentes en posibilidades de ser acogidos dentro del espacio familiar. La evolución que ha tenido la propia institución de la adopción ha cambiado su fundamento, es decir, en otros momentos era, bueno, no vamos a hablar de la evolución en el derecho romano, ni mucho menos, hoy abraza como fundamento esencial la protección de la niñez que está en cualquier estado de abandono o de desventaja. Que los niños puedan vivir en el espacio familiar, aunque las instituciones de acogida en Cuba son perfectamente viables y la atención que se da es muy esmerada, nunca va a ser sustituida por una atención dentro del espacio familiar. Entonces hay que perfilar bien la institución para desbrozar todos los obstáculos que impiden llegar a una autorización de la adopción. Y eso viene de conjunto con el papel que ha de desempeñar la Fiscalía, que se refuerza mucho el papel de la Fiscalía en este contexto. Hay que ser más precisos, hay que tomar medidas efectivas para lograr que la adopción cumpla realmente su objetivo. Pero como mencionaba el profesor Leonardo, impactado por las ciencias médicas, nos llegan las técnicas de reproducción humana asistida y le corresponde al derecho familiar determinar cómo va a quedar establecida la filiación por esa vía, que rompe con la concepción y los presupuestos que históricamente determinan la filiación por vía natural, porque aquí es la voluntad la que juega el papel fundamental. Es el deseo, la intención de dos personas, de una persona, porque también puede ser por la familia monoparental y en igualdad de condiciones, desean someterse al uso de esas técnicas para poder tener descendencia. Eso beneficia también las relaciones homoparentales para poder llegar a convertirse en madres y padres a personas en relaciones homoafectivas. Entonces al derecho le correspondería determinar cómo va a quedar establecida esa filiación y el sistema de salud cubano debe ya abrir las puertas a la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a estas técnicas. Deja claro temas que son hoy de debate en la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y como había mencionado también el profesor Leonardo, el afecto que se constitucionaliza como base, como esencia, como semilla de de las relaciones familiares, también puede dar lugar a situaciones de determinación de filiaciones socioafectivas. Nosotros tenemos un caso paradigmático en la legislación vigente que le da la posibilidad a quien se considere verdadero padre, el padre biológico de un hijo que ha sido reconocido previamente por otra persona, que eso es muy normal en la realidad sociofamiliar cubana, que un hombre a sabiendas de que no es el padre biológico reconoce al hijo de su pareja. Cuando llega ese padre biológico, ¿qué dice la legislación actual? Desplázate
tu padre socioafectivo para poder colocar al biológico en el lugar que le corresponde. No se trata de desplazar, se trata de sumar afectos. Lo que hay es que sumar la mayor cantidad de afectividades posibles y ahí queda impactada entonces también toda la institución de la filiación. Esto por solo mencionar muchas de las novedades que nos trae el Código Familiar en su proyecto. ¿También habla de los abuelos, doctora? Por supuestísimo. Aquí, como derivada de las relaciones parentales y del parentesco en general, se va a potenciar el derecho de relación, el derecho de comunicación, no solo de los abuelos, pero especialmente de los abuelos por la importancia que tiene esta figura dentro de la familia cubana, de poder solicitar por sí, por encima del criterio de los padres, que a veces se niegan a la comunicación por problemas entre ellos que no tienen por qué trascender a los hijos, la posibilidad de que los abuelos pidan y tengan incluso bajo su guarda en determinadas circunstancias, en determinados periodos, la atención de sus nietos. Eso por mencionar solamente algunas de las novedades que nos trae el Bueno, Código. pues otro tema también que habrá que dedicarle tiempo, sin duda muy interesante, todas estas adecuaciones, esta manera de ver desde el mundo de hoy también, pues ese espacio familiar que, como decía el doctor Leonardo, ha sido un poco la esencia, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, y como decía el ministro de Justicia, por un lado, todos los derechos para todas las personas, por el otro, una suma de afectos incluidas en este código. ¿Eso cómo se expresa, profesor, en el tema de relaciones de pareja, en el tema de matrimonio? ¿Qué otros elementos usted cree que pudiéramos destacar en este sentido? Sí, recordemos que la Constitución establece en el artículo 82 las formas de constituir familia a partir del matrimonio y de la unión de hecho. Por lo tanto, el anteproyecto de Código de las Familias va a establecer claramente que es posible constituir una familia a través del matrimonio, no se hace distinción del género de la pareja. El matrimonio se puede formalizar, por supuesto, se formaliza ante las autoridades competentes. Y como decía la profesora Yamila, algo importante en materia matrimonial es que se reconoce también la posibilidad de pactar sobre el régimen económico matrimonial. Esto es algo que la sociedad cubana estaba reclamándolo a gritos hace muchos años. La posibilidad de pactar, o sea, la pareja puede, decide cómo, antes de formalizar el matrimonio o incluso variarlo después, en cualquier momento o después de formalizar el matrimonio, establecer un régimen económico que puede ser un régimen de separación de bienes o un régimen mixto. Antes quiero decirle que lo que se va a establecer con carácter supletorio es lo que por naturaleza supone el matrimonio, una comunidad de bienes. De manera tal que si usted no ha pactado un régimen de separación, se mantiene vigente el régimen de comunidad. Por supuesto, el anteproyecto supera el Código del 75 porque establece claramente un listado de bienes que se consideran propios y bienes que se consideran comunes. Cabe la posibilidad también de que la pareja pacte un régimen mixto, o sea, dice, puede pactar de que los bienes muebles sean comunes y que los bienes inmuebles sean propios y se divida de cada uno, por poner un ejemplo, o que los bienes que están situados en un lugar sean propios y los otros sean comunes, o sea que se puedan separar y los otros forman un régimen de comunidad. Pero algo importante que en el anteproyecto queda claro, siempre va a haber un régimen primario que establece que es lo que forma parte del orden público familiar, o sea, reglas inalterables que tienen como finalidad la solidaridad entre los miembros de la pareja, la fraternidad, el hecho de mantener reglas que no puedan llevar a la violencia familiar, o sea, se excluye cualquier trato y en el ámbito patrimonial hay una manifestación concreta de violencia. Por eso es que aunque se establezca la separación de bienes, ojo, esa separación de bienes tiene reglas que no pueden ser vulneradas. Por lo tanto, esto en cuanto al matrimonio. Y en cuanto a la unión de hecho es otra alternativa, Randy. La sociedad cubana es muy consensualista. La sociedad cubana, cada vez más las personas deciden no formalizar matrimonio o tras una frustración del primer matrimonio, una ruptura del primer matrimonio, deciden acudir a la unión de hecho. Y una vez fijada, pues pueden establecer una unión de hecho. ¿Dónde está la novedad? Que se reconoce como tal, como lo que es. Hoy en Cuba, la unión entre dos personas, que en el caso del derecho vigente tienen que ser de diferente sexo, esa unión, para que surta efectos jurídicos, tienen que reconocerla después como matrimonio. Por lo tanto, aunque la pareja no ha querido casarse, para tener efectos patrimoniales, la ley la obliga. La ley la obliga. Ahora no, ahora usted puede concurrir ante notario, siempre que cumpla los requisitos que establece la ley,
puede concurrir ante notario y constatar ante notario la existencia de una unión de hecho. Siempre que al menos lleven 2 años de convivencia, sea pública, sea notoria, sea todo el mundo sepa que verdaderamente, o ante un grupo de personas, sepa que se comportan con un afecto de pareja. Por lo tanto, cabe esa posibilidad en vía notarial, o si no la instrumentas en vía notarial, cabe la posibilidad también en vía judicial que se reconozca la unión de hecho, pero que se reconozca, Randy, como lo que es, de manera tal que el proyecto de vida de la pareja tenga un respaldo legal, que la ley no le imponga a las personas variar su propio proyecto de vida. Personas además, que han vivido muchos años incluso en pareja de hecho y después se quedan de cierta manera desprotegidas. Y respecto a la unión de hecho se distingue, porque la unión de hecho es mucho más flexible la posibilidad de que la pareja pueda pactar cualquier régimen económico. La pareja es la que va a decidir cuáles son las reglas patrimoniales de la vida de unión de hecho, siempre respetando esas reglas generales que vienen establecidas en el matrimonio que constituyen el orden público familiar. Bueno, vieron cuántas cosas interesantes trae este Código de las Familias y cuántas cosas pues pueden también cambiar realidades, ayudar a tener una educación mejor también en el espacio familiar, a convivir de una manera más armónica y de más querer entre todos en el espacio familiar. Y por supuesto que hay disímiles opiniones y hay tantas opiniones sobre esto como tantas familias hay. Y eso lleva a la riqueza de este documento que empieza ahora un camino que va más allá de los expertos que han trabajado durísimo para tener estas versiones y que ahora se enriquecerá con el de otros expertos, otros conocedores, otras visiones y también la de nuestro pueblo. Y ese creo que es un camino, ministro, que nos llevará, por supuesto, hasta el momento final del referéndum. ¿Cómo seguir hacia adelante? Bueno, vamos a seguir con mucho estudio, con mucha información. Nosotros le pedimos, le solicitamos a nuestro pueblo, decíamos ya, el estudio de estos documentos. Es importante hacerse un criterio propio, hacer un criterio muy concreto también de esta diversidad de instituciones. Estamos hablando de un código que suma, que acumula, que codifica todas las instituciones del derecho familiar, que de alguna forma en todas o en muchas de ellas impacta nuestra realidad, la individual, la familiar. Yo decía, en estos días se le hacía una entrevista a la doctora a María y ella decía, toquemos las puertas, ¿no? Como un ejemplo muy gráfico de nuestros entornos, fijémonos, preguntemos a nuestros compañeros que cuántas realidades en los entornos familiares existen, y de eso se trata este código, de prever esas variables, de prever protección, de que nadie quede a su suerte, de que nadie quede fuera de un ordenamiento jurídico protector, un ordenamiento jurídico igualitario, garantista. Yo creo que aquí estamos iniciando un proceso hoy en esta magnitud ya de acceso de nuestro pueblo al anteproyecto de un código de todos con todos. ¿Por qué es de todos? ¿Por qué es para todos? Es que es importante que todos contribuyamos a su calidad, a su robustez. Y este es un proceso, Randy, que pudiéramos decir que es un proceso genuinamente democrático, muy consustancial a la misma esencia de nuestro proceso revolucionario. En materia de Código Familia, el Código de 1975 fue objeto de un amplísimo proceso de consulta a nivel de las instituciones, de las organizaciones. Existe información sobre la cantidad de opiniones, sobre la cantidad de opiniones que impactaron en la inmensa mayoría de cada uno de los artículos de aquel proyecto que en aquellos años se llevó al criterio de las personas. Y aún en las condiciones, Randy, nuestro pueblo compleja que hoy vivimos, de un pico pandémico, de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a nuestro pueblo, de las limitaciones que nos impone, esa esencia democrática es irrenunciable. Y por eso acudimos a esta publicación, a esta toma de criterios, de opiniones, y de esa toma de criterios, del resultado de la consulta especializada, estaremos en condiciones de presentar a nuestras diputadas y nuestros diputados un anteproyecto más sólido, de mejor calidad. La Asamblea lo analizará, está previsto que lo haga, que haga ese análisis
en el mes de diciembre, que apruebe la versión que consideren, por supuesto, soberanamente la Asamblea Nacional, y a partir de ese momento se dispone el proceso de consulta. Derivado de ese proceso de consulta, donde se estará captando toda la información que nuestro pueblo, que las personas brinden para suprimir, para modificar, para agregar, estará también entonces la Asamblea aprobando un nuevo proyecto y estableciendo entonces la fecha del referendo, donde nuestro pueblo sin duda ratificará, aprobará su código de la familia. El código, 2 momentos para la Asamblea y 2 momentos para el pueblo. Para el pueblo opinará y después votará. Y después aprobará y votará el referendo. Y era lo que nosotros en este primer momento comunicacional importante, Randy, y que seguramente volveremos y lo haremos con gusto, los especialistas, otros integrantes de la comisión, estaremos profundizando, debatiendo, analizando y brindando mucha información sobre cada uno de los aspectos de nuestro Código de la Familia. Un documento sin duda revolucionario, importantísimo para la sociedad cubana de hoy, y que llevará pues el mejor consenso colectivo, lo que salga de esa inteligencia colectiva que es la de nuestro pueblo, y que nos permitirá pues mirar hacia el futuro con una familia o con familias mejores en nuestra sociedad. Ese es el propósito, ese es el empeño, justicia para todos, derechos para todos. Un trabajo todavía largo el que queda por delante, pero nosotros, por supuesto, desde la mesa redonda, de los espacios jurídicos que hay en nuestros medios de comunicación, les recomiendo, por supuesto, leerse el documento. No dejen que se lo cuenten, léalo usted, está disponible. Y además, pues si quiere también tener guías para entenderlo mejor, pues les recomiendo el trabajo de Yamila que publicamos ayer en Cuba Debate, el del profesor Leonardo que está publicado hoy en Granma. El lunes tendremos a la profesora Ana María también en Cuba Debate, y los medios de comunicación todos estarán intentando pues también facilitarle esa comprensión, ese conocimiento de un código que tiene, como decía, muchísimos ámbitos y también muchas cosas interesantes por seguir aprendiendo. Así que nos volveremos a ver con este importante tema en la mesa redonda, y bueno, a ustedes les deseo muy buenas noches. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Hoy es aniversario del desagravio de la FEU al ballet y a Alicia Alonso. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.